¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Secreto a Voces. Soy Lucía Olivares y me da muchísimo gusto saludarlos otra vez desde las instalaciones de Enzeta. Ya saben que siempre muy contenta, muy agradecida de poder grabar aquí. Y bueno, hoy con un gran amigo, con Saturno, cineasta. ¿Cómo estás, Saturno? Ya sabes, siempre un Muy bien, placer. muy bien. ¿Y tú, Lucía? Muy bien, muy contenta. Y bueno, hoy platicar de los aprendizajes de la adolescencia. Estuvimos platicando un poquito hace algunos días que te recomendaba la serie Adolescencia de Netflix, que bueno, muchas personas han visto, es una miniserie, son 4 capítulos y te decía que me interesaba mucho como conocer tu opinión, que la vieras, digo, obviamente desde tu expertise como cineasta, pero también el tema que propone. Porque bueno, a mí me dejó con mucha angustia, podría decirlo, con mucha angustia, con muchas preguntas. Y creo que es un gran tema para abordar, para conversar. Y me gustaría que me dijeras primero, Saturno, ¿cuál ha sido o cuál fue o cuáles fueron como los mayores aprendizajes de tu adolescencia? Es una pregunta muy difícil porque Sí, me la hice a mí misma ahorita que te la estaba vivimos, pronunciando. me parece que vivimos varias adolescencias Ujú. y en cada etapa Sí, claro. vamos evolucionando, ¿no? Eh, para mí, yo creo que una de las más importantes fue darme cuenta que las opiniones eran como los traseros. Apestaban y todos tenían uno. Así que lo mejor era hacer lo mejor posible con lo que tuviera en mis manos y simple y sencillamente no estar escuchando o preocupándome de qué podían estar opinando los demás, porque la secundaria y la preparatoria es eso, es estar constantemente volteando a ver qué opinan los compañeros de al lado. Ujú, Y ellos están tan confundidos como tú. ujú. Entonces yo creo que mi mayor aprendizaje fue ese, que ya había comenzado en primaria. Sí. De hecho, esa expresión la llevo usando desde que tengo 9 años. Me di cuenta muy temprano que yo estaba confundido a veces, que tenía mis inseguridades y de repente darme cuenta que llegaban compañeros a expresarme sus inseguridades y con esto se me reveló algo. Nadie sabemos qué estamos haciendo. Esa es la realidad. Entonces, si ellos no saben, ¿por qué estarme preocupando de qué opinan? ¿O por qué estar escuchando la opinión de gente que está igual de perdida que yo? Ujú. Mejor, simple y sencillamente, hacer lo mejor que pueda, con las mejores intenciones que yo tenga y aprender sobre la marcha de mis errores. Sí. Fundamentalmente era eso mi vida en secundaria. Sí, también hay otra frase que me gusta que dice que cada opinión es una confesión, ¿no? O sea, Bien. que estás hablando, esto de que habla más de ti que del otro, ¿no? Lo que puedas estar opinando sobre la vida, las decisiones, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de expresarse de cualquier otra persona. Y es cierto, o sea, al final nos estamos pues medio descubriendo en esa etapa de la vida y en realidad nunca termina, o sea, nunca somos como un producto pues final, ¿no? O sea, ¿No? siempre estamos como en esa construcción. Pero sí, la adolescencia se entiende como esta etapa en la que estamos buscando identificarnos, ¿no? O sea, como que estás encontrándote quién eres, qué te gusta. El padre Mayo que lo entrevistaba hace algunas semanas decía precisamente que luego es muy común, él mencionaba así que da clases también en preparatoria, en secundaria, en la universidad, que luego es común que vayas viendo a una misma persona como con diferentes estilos de vestir o diferentes estilos musicales o que se va probando, ¿no? Entonces es como esta separación de lo que te dijeron tus papás que eras y cómo tenías que ser a ir encontrando como tus iguales. Pero no sé qué tan forzado luego puede llegar a sentirse el tener que ser algo de lo que ya está dado. Bueno, porque a mí me pasó también como el sentir que no pertenecía como a las opciones que encontraba en mi contexto más cercano, que pues es el colegio, la escuela o donde te relaciones. Ahorita que hablabas de paternidad, creo que también depende del estilo de paternidad Ujú. y de la capacidad de los padres para estar ahí atendiéndote.
porque también no todos tienen el mismo nivel de atención en casa. Algunos se las tienen que arreglar solos. Y lo único que les queda son los estímulos de sus compañeros. En estos días, redes sociales, que es la manera de conectar con todo el mundo. Y naturalmente tus amigos más cercanos, o si tuviste parientes o amigos, a lo mejor un vecino. Pero es muy difícil poder poner en una sola caja cuál es, incluso decir la juventud de hoy es esto. No hay forma de definir la juventud de hoy porque hay montones de tipos de juventud aún viendo ciertas tendencias. Porque ahora hasta con las redes sociales podemos ver que no es lo mismo un niño que ve TikTok a un niño que usa YouTube a un niño que usa Facebook, que aparte es ya considerado para gente vieja. Sí, o sea, la influencia que se tiene ahora, que yo les digo mucho a mis alumnos, ¿no? O sea, antes, o sea, tenías o te ibas construyendo o tú tienes una historia muy bonita en relación al cine o cómo descubriste que querías estudiar cine. Pero cuando no teníamos como esta oportunidad de ver más allá de lo que estaba así en nuestro entorno más cercano, pues estábamos muy limitados, ¿no? A las posibilidades de lo que podíamos ser o hacer. O sea, si vivías en una ciudad muy pequeña, que estaba muy mal conectada, o si no teníamos internet, si no teníamos, no sé, diferentes programas de televisión, más que la televisión abierta, etcétera. Entonces, pues la aspiración podía ser muy, muy corta, ¿no? O sea, podía yo ver a lo mejor a un maestro, a un tío, una tía, no sé, a algún compañero más grande y entonces decir, me gusta lo que hace él o me gusta lo que hace ella y entonces, pues, eso es lo que siento que puedo llegar a hacer. Y ahora, pues, la oportunidad, o sea, o el panorama es infinito, ¿no? O sea, te puedes inspirar de muchas personas alrededor del mundo, de todas las épocas posibles. Y eso pues abre una ventana de posibilidades que así como puede ser muy buena, también puede generar pues ciertos vacíos al querer alcanzar, como al que querer tanto, ¿no? No sé, pienso. También habría que tomar en cuenta las aspiraciones de cada uno, porque realmente de alguna manera responsabilizar al entorno, a lo que hay en televisión, a lo que hay en tu casa, a las posibilidades de tener acceso, vamos a decir, a una buena biblioteca, a una cineteca, etcétera, no es suficiente. También depende de cada uno. Hay tantas historias de personas con los mejores colegios, los padres más brillantes, que terminaron tomando caminos autodestructivos de muchas maneras. Y en cambio, otras personas que sin tener absolutamente nada, ninguna clase de estímulo intelectual, fueron capaces ellos de ir a buscarlo. Entonces, yo sí creo que en parte también depende de ti mismo, qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente quieres. Y no todas las personas van buscando un impulso intelectual. A veces simplemente convivir es suficiente. Sí. Me lo han dicho muchas personas. Para mí, con no tener 3 comidas al día, no morir de hambre, es suficiente. Y es totalmente legítimo. Y ese es su camino. Y muchas veces lo hemos hablado. Es el camino. Realmente no hay forma de hacerlo bien o mal. Es simple y sencillamente qué quieres hacer con el tiempo que tienes disponible. El disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso, exactamente. Todos son procesos. Incluso cuando parece que no estás haciendo absolutamente nada, es parte del proceso. Oye, Saturno, y este aprendizaje, este gran aprendizaje de la adolescencia que nos compartes, que las opiniones son como los traseros, apestan y todos tienen uno. Quizá ahí buscar una manera más elegante de expresarlo, ¿verdad? En fin, creo que es la ventaja del internet, ¿no? Pero, a ver, ahorita justo antes de empezar a grabar te decía, ¿cómo se logra esa seguridad siendo tan chico de entenderlo? O sea, de entender, ok, pues la opinión de los demás sobre mí o sobre un concepto, sobre cualquier cosa, no necesariamente no es definitoria o no me estereotipa a mí
o no es un concepto que yo deba de tomar en cuenta, porque muchas veces pasa, y esto es lo que luego, por ejemplo, podíamos ver en la serie de adolescencia, y que es una representación de algo que ocurre todos los días, todo el tiempo, en un salón de clases, en una cancha de fútbol, en un salón de ballet, en donde sea, ¿no? En una piñata o X lugar, en una fiesta. El que si alguien da una opinión sobre ti y luego eso te impacta mucho o te duele mucho o te desmoraliza o empieza a formar parte de tu autoconcepto. Bueno, el dolor es inevitable. Ajá. Eso sí no lo puedes controlar. Tienes que pasar y tienes que disfrutar cada emoción que llega. Dolor, felicidad, depresión. Todas las emociones que llegan enseñan algo y son disfrutables si las aprendes a apreciar cada una. Yo me daba cuenta desde la infancia que a veces me daban un consejo, lo hacía y resultaba peor de como hubiera estado si hubiese dejado las cosas como estaban originalmente. Y además me quedaba con la duda de qué hubiera pasado si yo hubiera tomado el riesgo. Cuando empiezo a darme cuenta que tomando riesgos obtengo más, ya sea porque me di cuenta cuál es el camino que no quiero o no necesito, o el camino correcto y que sí necesito, eso me fue dando mi seguridad, por un lado. Por otra parte, me pasa lo curioso. Durante la infancia, mis padres deciden construir la casa de sus sueños a las orillas de la ciudad, en un momento en que absolutamente nadie quería vivir en esa parte de Torreón. No había teléfono, no había cable. Por mi ventana yo podía ver liebres correr, pastorcillos llevar borreguitos, y mis juegos eran salir a cazar lagartijas, ardillas. Era literalmente estar conviviendo con el desierto. No había nada más para mí. Ahí tenía mi televisor en mi propia habitación, una VHS por si quería ver películas, pero eso era todo. Eventualmente una antena parabólica. Pero estaba solo, de alguna manera en estado de contemplación, porque no hay nada más que contemplar el desierto. Claro, después llegaron vecinos, ya pude tener un poco más de amistades, un poco más de roce con otros seres humanos. Pero estar ahí en esa edad solo me hizo darme cuenta, bueno, ¿y qué diferencia hizo lo que sucedió en la mañana en el colegio, a lo que no me gustó, con este instante donde no hay nada, solo viento? ¿Sabes? Una tormenta de desierto. Acabo de ver unos animales que no conocía pasar por aquí, o los atrapé con un frasco. ¿Cómo era mi día a día? Empezó a desconectarme un poco de qué era estar en grupo y qué era estar solo. Y empecé a apreciar el estar solo. Empecé a disfrutarme a mí mismo. No te disfrutas a ti mismo, estás en un problema. Tienes que estar en total capacidad de decir, puedo estar solo durante días, semanas, o puedo estar acompañado. Recuerdo que alguna vez le dije a amigos, oigan, ¿por qué no viajamos por Europa? Conocer lugares. Nadie quiso, todos querían ir a Mazatlán o a Cancún. Esa fue la última vez que hablé con amigos respecto a hacer viajes. Empecé a mochilear en total soledad. Y a donde yo llegaba hacía amistades. Entonces también llega un punto en que te estás moviendo tanto que se vuelve ya costumbre. ¿Qué más da lo que opinen en X lugar? ¿Qué más da lo que piensen en X lugar, en otro lugar? Si yo estoy aquí y mañana estoy acá. Y a lo mejor mañana no estoy en ningún lado. Uh-huh. Es el proceso que yo llevé. Sí, para muchos se nos vende la soledad como, ¿cómo lo expresaré? Como un fracaso, ¿no? Siento, digo, y obviamente es una confesión, ¿no? Sí, que muchas veces como, no sé, yo disfruto ir al cine sola,
lo descubrí no por gusto, sino porque en algún momento, que así como tú mencionas lo de viajar y que todo el mundo quería ir a Mazatlán o a Cancún, y pues ahí es, los motivos del viaje son otros, no es tanto como conocer o explorar una ciudad. Yo recuerdo perfectamente que yo quería ver una película y nadie quería ver la misma película, ¿no? Ni mis papás, ni mi hermana, ni mis amigas, y traté de invitar a todas las personas que yo conocía para que me acompañaran a ver una película. Nadie quiso y entonces dije, basta, o sea, no voy a dejar de ver la película que yo quiero ir a ver al cine. Y entonces me fui yo sola y recuerdo que cuando tomé esa decisión en mi casa fue así como que, no, ¿cómo vas a ir sola? ¿No? Así como que, sí, o sea, como el pasillo de la vergüenza de ir sola al cine, ¿no? Y fue como una de las experiencias más lindas porque dije, no necesitas traer a nadie al cine porque aparte no vienes a platicar al cine, no vienes a ver una película, estar tranquila, disfrutarla. Y a partir de ahí como que aprendí a identificar o a disfrutar que hay muchas actividades, o más bien, identificar que hay actividades que tú disfrutas y que no necesitas llevar un séquito de personas para poderla realizar, ¿no? O tomar un café o ponerte a trabajar igual en una cafetería y que pues al final no necesitas a alguien más, incluso alguien más te va a distraer, te va a quitar tiempo, o sea, si tú quieres escribir, si quieres pensar, pero sí creo que muchas veces el estar o esta necesidad de estar siempre acompañado te, pues te moldea pues a la masa, ¿no? Y no te permite pues explorar o saber qué es lo que tú eres, qué es lo que a ti te gusta. Que luego es complicado también cuando estás mucho tiempo con las mismas personas y luego se da esta separación y entonces es de nuevo a ver quién soy, qué me gusta, qué hago, ¿no? La dependencia que se genera. Es una codependencia. Y es que también hay que tomar en cuenta que es antinatural buscar estar solo. Durante cientos de años el ser humano necesitaba estar en grupos si quería sobrevivir. Estamos en una era bastante peculiar porque finalmente podemos llevar vidas relativamente aisladas. Pero si te fijas, o sea, el aislamiento físico, o sea, puedes estar tú viviendo solo, sola, pero las redes sociales, o sea, ahora esta forma de relacionarte, que puedes estar en un espacio en el que solamente habites tú, pero puedes estar conectado con un sinfín de personas al mismo tiempo. Y eso es algo que me llamó la atención también, por ejemplo, de esta serie de adolescencia, que los papás pueden decir, es que nosotros lo veíamos perfectamente bien, sano y salvo en su habitación, ¿no? O sea, pero sin conocer qué es lo que todo lo que puedes hacer estando solo, ¿no? Puedes pintar, puedes estar pensando, puedes estar viendo una película, puedes estar jugando o puedes estar viendo... bueno, a lo mejor la palabra no la podemos decir, pero puedes estar viendo un sinfín o compartiendo contenido impropio que vulnera la libertad o la intimidad de otras personas. Puedes estar ejerciendo violencia contra alguien más también desde una computadora. O sea, realmente es como lo que nosotros llevamos dentro y que es la forma en la que puedes como relacionar. Bueno, también hay que tomar en cuenta que las redes sociales no sé si son un verdadero espacio para interactuar y conocer gente. La red social te muestra lo que la persona quiere mostrarte. Si yo basara mi opinión de las personas que conozco en redes sociales, wow, todos son unos millonarios exitosos. Todos tienen una foto en algún restaurante elegante y fotos en Nueva York y fotos en viajes, pero son pequeñas fracciones de su vida. Son estos plot points separados por grandes periodos de tiempo. Yo a eso sumado, no sé si están endeudados para dar ese espectáculo. Yo no sé qué tipo de vidas llevan para dar el espectáculo. Y si baso mis decisiones en lo que vi de las demás personas en eso,
voy a hacer vida muy infeliz. Ahora... Pero lo sabes ahora como el adulto que eres, ¿no? Pero tal vez como... No, lo sabía también de adolescente. Un niño o adolescente. Bueno, pero el promedio no lo sabe. O sea, es muy fácil que vayas como persiguiendo esa aprobación, incluso para muchos, de lo que representa un like o un video exitoso, ya sea que te estás dando una maroma o estás tomándote una botella entera, y eso es como... Y eso pues sí, te gana el aplauso, la aprobación de las personas, sin importar si te pones en riesgo a ti mismo. Tomando el tema que mencionabas un poco antes sobre la serie adolescencia, ¿no te llamó la atención el hecho de que cuando van a hacer una inspección a la escuela, es un caos institucional, total? Los chicos no tienen disciplina alguna, todos están haciendo lo que quieren, no están siendo realmente atendidos. Son niños que tienen mucho tiempo libre. ¿Qué pasa a menudo cuando dejas demasiado tiempo libre a adolescentes con poca instrucción? Empiezan ellos, de alguna manera, a... no quisiera generalizar, pero la mayoría de ellos van a tender a recurrir a sus instintos más primitivos, y mucho de eso es violencia. Simple y sencillamente violencia. Yo recuerdo, mis periodos escolares fueron muy diferentes. Lo que fue secundaria y prepa fue una secundaria y una preparatoria muy exigente. Entonces yo no tenía realmente tiempo, a pesar de que tenía internet, una laptop, tenía toda la tecnología disponible, pero yo no tenía tiempo de meterme a pelear y a molestar niños en la red. Tenía tiempo de entregar tareas. La laptop que se me entregó fue precisamente para eso, para estudiar. Entonces, si yo ya sabía que había consecuencias por no entregar tareas, pues yo estaba esforzándome. Aparte que yo tenía interés en aprender. Ahora, reduce a nivel institucional el nivel de exigencia, el nivel de vigilancia. ¿Y qué va a suceder? Vas a empezar a crear caos. Y el poder del caos es muy peligroso porque no lo puedes predecir. A eso sumado que puede tener consecuencias a futuro para esos estudiantes. Sí, y precisamente también de eso me interesa hablar. Porque desde esta experiencia también, me parece que les he compartido por aquí que doy clases desde hace ya varios años en universidad. Tuviste también la experiencia en preparatoria, Saturno. Y el cómo, la importancia de la disciplina, que ahorita está como, que está muy mal entendida y muy mal vista para los adolescentes, porque coincido con que cuando yo estaba en secundaria, en prepa, bueno, siempre, desde primaria hasta la universidad, pues en realidad yo recuerdo mis días estudiando en la mañana, en la tarde haciendo mis tareas, los trabajos, lo que se me encargaba, y el otro tiempo yo tomaba clases de ballet, de baile, pues estaba todos mis días estaba ocupada aprendiendo, y con mucha disciplina. Yo recuerdo, pues sí, mi vida desde una disciplina y el entregar, y no pues claro, no tenía tiempo como para andar viendo a quién molestaba, ¿no? Entonces, no sé, ahora sí identifico que es como la ley del menor esfuerzo, ¿no? Nadie se quiere molestar, nadie quiere dedicarle tiempo. Ya también, a mí me tocó que tenías que investigar, que buscabas libros, que subrayabas, o que tenías la enciclopedia o el Encarta, y no era como que la información te llegaba así el primer link y ya estuvo. Y ahora sí, ¿no? Bueno, la Encarta es un mal ejemplo, porque realmente la Encarta era terrible, porque escribías lo que querías, lo imprimías. No, yo recuerdo como unos programas. Bueno, lo que voy es que no era tan sencillo como ahora, que simplemente
puedes pedirle a ChatGPT o la inteligencia artificial, hazme un ensayo sobre tal, y ya está. O sea, mínimo esfuerzo. Y antes no era así, pero no, o sea, siempre han existido las personas que eran desobligadas, que no les importaba la escuela, eso siempre se ha dado. Al Rincón del Vago, ¿recuerda? Rincón del Vago, o sea, siempre el que no quería hacer las cosas, pues siempre ha estado allí. Pero ahora me parece que es muy generalizado como esta ley del menor esfuerzo, ¿no? Yo regreso a lo que comenté del colegio. Institucionalmente, ¿a dónde vamos? Se ha perdido mucho de ¿Como el rigor? Okay. Del rigor, pero a nivel público, por ejemplo, creo que había escuchado por ahí que ya se discutía que los niños no pudieran reprobar porque simple y sencillamente no había espacio para ellos. Si alguien reprobaba, iba a meter en problemas a la siguiente línea de niños. Entonces había que pasar a todos como fuera. Aunque no pasaras, seguías al siguiente año. Si tomamos en cuenta la tendencia estadounidense, que las universidades son cada vez más un negocio, cuestan cada vez más caro, te vas a endeudar probablemente 30 años de tu vida para poder buscar un empleo que nunca te va a dar la cantidad de dinero que invertiste. Uh-huh. Y si tomamos en cuenta que esa tendencia, de forma, vamos a decirlo, virulenta, está llegando a México. Y no nada más lo vemos en otros estados del país, lo vemos aquí en Torreón. Las instituciones están en el negocio de cuidar a los niños, tenerlos ahí ocupados, darles un título y la menor cantidad de problemas posibles a los padres, uh-huh. quienes a su vez, ya sea porque están trabajando o por desinterés, no quieren saber. No les interesa si el niño sabe o no sabe. Lo que necesitan es que pase. Entonces, tú puedes empezar a culpar a la juventud, pero la verdad es que la juventud va de alguna manera a donde lo llevemos la generación que estemos a cargo en ese momento. Uh-huh. Yo estaba viendo una película, volviendo a ver una película de Yasuhiro Ozu, que a mí me encanta, se llama Flower Equinox, en el que tenían ese conflicto. Resulta que un padre que había luchado durante la Segunda Guerra Mundial y su esposa vivían ahora el trauma de que una de sus hijas se presentaba ante ellos y les decía, ya sé con quién me quiero casar y le acabo de dar el sí porque le ofrecieron trabajo en Hiroshima. Y el padre no podía entender cómo era posible que su hija iba a romper el ¿cómo se dice? Compromiso que habían armado para ella, que era para su futuro. A su vez, en paralelo, en otra de las tramas de esta película, otro padre de familia pide ayuda a este mismo padre porque su hija se fue a vivir con el novio, ya ni siquiera matrimonio, se fue a vivir con el novio, que no era más que músico, y ella era camarera en un bar de mala muerte. Entonces, si te das cuenta, cada generación de alguna manera pone o reta a la anterior, a la que está a cargo, pero la que está a cargo al final ayudará a que la de abajo tome la mejor decisión posible, dependiendo de su interés de formar a esa generación. Entonces, estamos en un momento en que todos estamos ocupados haciendo dinero. Es lo único que importa. Hacer dinero, gastar dinero. Entonces... A ver, si estoy entendiendo. Lo que quieres decir... No hay problema, sí, como con Fox. Es que... el síntoma podemos verlo como... Mira, es más fácil, lo diré así. No podemos culpar de toda esta generación porque hay redes sociales. También tenemos que empezar a ver nuestras instituciones educativas. Tenemos que empezar a ver también a los padres de familia de qué manera comprenden la disciplina. Es que me llama mucho la atención esto porque coincido con que el padre de familia ahora no le interesa realmente si el niño, adolescente, puberto, lo que sea, está entendiendo las materias que se le imparten, sino por qué te sacaste 7. Sí, se fijan mucho los números. O sea, es como... Bueno, los números siempre han estado ahí. La única diferencia es que yo me acuerdo que antes
no te lo sacabas tan fácil el 9. No. Tenías que Exacto, trabajarlo. Exacto. Y ahora pareciera como que es mi derecho. Exactamente. Es una Ahorita cosa muy es extraña. una exigencia y es o sea, un merecimiento de la nada que a mí me tiene muy sorprendida para mal. O sea, al menor esfuerzo, o sea, si yo vine aquí, me senté y me la pasé con mi celular, yo me merezco un 9.8. O sea, es de verdad, wow. Porque yo recuerdo que yo me podía sacar un 9 o un 9.2 y me costó. O sea, realmente estuve poniendo atención, hice los trabajos, estudié para el examen, bla, bla. O sea, era, híjole, pues bien ganado ese 9. O sea, no me lo regalaron. No fue nada más porque estar sentada. Pero lo que voy es que más allá así del número es como si el alumno, o sea, si mi hijo reprobó o si se sacó 6, pobrecito, voy a reclamarle a la maestra. ¿Por qué le hizo eso tan feo a mi hijo? ¿No? O sea, ¿por qué le está poniendo un 8 si él es muy listo? O si él todos los días viene a clases. Esa es otra cosa que he notado. Mienten con mucha facilidad ahora. Porque, Y se da una manipulación también. Pero o sea, a mí me llama mucho la atención que no hay es que también siento que no hay tiempo ni paciencia de parte de los papás de decir, a ver, detecto que a lo mejor todos los meses en matemáticas es donde sales más bajo, ¿no? ¿Qué se te dificulta? Ah, no, y a lo mejor esto no, como ya me atoré con esto desde el principio, pues lo traigo arrastrando, entonces no puedo. Ok, como vamos a ayudarte. Mira, yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, cuando estaba puberta, pues adolescente yo creo, me llamaba mucho la atención que había unas señoras de por mi colonia que me empezaron a pedir que si podía ayudar a sus hijos a hacer sus tareas o a estudiar para sus exámenes. Y yo decía, pues sí. Digo, yo les cobraba, ¿no? Una asesoría por una hora que los llevaran a mi casa. Y ella simplemente decía, no, pues Lucía es como que una niña aplicada, le va muy bien en la escuela, siempre le ha ido muy bien, entonces a lo mejor puede ayudar a mi hijo, ¿no? Entonces, pues perfecto. Y, o sea, en realidad era solamente ayudarlos a hacer la tarea. Yo no era ninguna experta en eso, tarea. Claro. Pero solo llegaban, se sentaban en la sala de mi casa y yo les decía, a ver, ¿qué te encargaron de tarea? Y me enseñaban, medio me explicaban. No, pues que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro. Y muchas veces eran cuestiones de matemáticas. A mí me gustan las matemáticas. No estudié nada que tenga que ver con las matemáticas, pero siempre me gustaron. Entonces, pues yo me ponía a leer sus libros, sus cuadernos, los ejercicios. Ah, ok. Pues sí lo sabía hacer, ¿no? Entonces, trataba, o sea, de explicarles, pues tienes que hacer esto, el otro, bla, bla, bla. A ver, hazlo. Y pues me quedaba observando mientras lo hacían. Y luego si ya se atoraban, ay, aquí ya no supe yo, ay, ¿por qué? Ah, no, pues es que sí, así. Y ya, yo decía, esto está muy fácil, ¿por qué no lo hacen las mamás? O sea, no entendía, porque pues las mamás estaban tomándose el café o jugando no sé qué. Aquí hay dos cosas también, ¿eh? También el alumno debería tener iniciativa para decir, bueno, a mí me toca hacer esto, por ende, déjame averiguo yo cómo resolverlo. No necesito que me paguen en mi casa algo extra. Algo extra para que me estén literalmente obligando a hacer la tarea, a atender el tiempo. Porque esos niños probablemente si no les ponen ese estímulo... Sí, no lo hacían, pero también no siento que de parte de los papás era como el decir sí estoy haciendo algo, ¿no? Porque estoy llevando a mi hijo a que alguien le ayude a hacer la tarea. Te lanzaré una provocación al respecto, porque también pensemos nuevamente institucionalmente en qué se han ido convirtiendo las compañías. Se supone que las escuelas, los institutos. No, ya hablamos, institutos es un factor, pero yo estoy hablando de otro. Una persona empleada por una compañía del giro que sea, normalmente tiene una hora de entrada y salida, que esta nunca se respeta. Uh-huh. Entonces, también como el padre de familia tiene tiempo para poder atender a sus hijos cuando no hay ese interés por parte de ahora de la institución laboral.
Y a su vez, no hay un interés por parte de la institución gubernamental que regule los derechos laborales del trabajador. La mayoría de los trabajadores están ahí haciendo horas extras, aunque no muchas veces no son pagadas, con tal de no perder el empleo. Y con el miedo de que si los corren a cierta edad, ya nunca volverán a tener empleo. Incluso en cuántas instituciones de educación no vemos padres de familia que son maestros y hacen lo que tengan que hacer para mantener a sus hijos. Para que sus hijos puedan estudiar ahí, ¿no? Así sea tener que reducir la demanda de mejores resultados de parte de sus alumnos. Entonces, estamos viendo que a varios niveles nos está faltando responsabilidad. Todos vamos aventando la bolita. ¿Sabes qué a mí me llama la atención también y me preocupa? Que sí, o sea, esto se da, o sea, sí se da, pero se da como en todas las esferas, en todos los niveles, porque también está hombre o mujer, no sé, empresario poderoso que le va muy bien, que delega y que eso que se vive en casa de como pues todo muy holgado, luego ese niño llega a la escuela y entonces también piensa que todo mundo va a servirle, sus compañeros, sus maestros, la institución, y entonces no tiene que hacer nada porque tiene la vida resuelta. A mí me toca también ver mucho eso y es doloroso, desde mi perspectiva es doloroso ver cómo hay quien desde muy chico asume todos están para servirme y hay quien asume estoy para servir. Y así sea, así todos estén pagando o no, digo, no sé si tienen una beca o no tienen una beca, me parece que da igual, pero al final están en un mismo escenario, que es un aula, es una misma institución, es el mismo conocimiento que va parejo para todos, o las mismas actividades para que cada quien aproveche al máximo lo que pues esa universidad o esa escuela o esa persona, ese profesor, etcétera, te puedan ofrecer a ti, y que haya quien desde ahí tenga que asumir el rol de, pues yo hago el trabajo por todos, pues a mí nada más que me pongan en la lista, y eso sí que creo que es de un sistema y que no se ha encontrado la manera como de buscar un piso parejo. Es que no hay una, ¿cómo voy a decirle? Una sola manera de resolverlo. Son tantas capas, es a tantos niveles. Implica que a nivel sociedad nos pongamos de acuerdo y lo hagamos a la buena. Ahora, no me preocuparé mucho por los casos de los chicos cuyos padres están muy bien económicamente y que dan por hecho que van a ser ellos los directores de sus empresas y no tienen que esforzarse, porque son minoría. ¿Cuántos de esos niños va a haber por salón realmente? Hay muchos de ellos que a lo mejor llevan una vida económicamente cómoda, pero son empleados. Y el día que se retiren, ese dinero se acabó. Y a menos que el papá haya invertido de alguna manera en algún otro tipo de negocio, no va a hacer diferencia para el niño cuando se retire. Yo tengo el gusto y a la vez la tristeza de haber visto amigos de mis padres que en su infancia y adolescencia fueron muy ricos. Tuvieron todo. Y al final acabaron viviendo en pobreza. Algunos muriendo en pobreza. Pero eso no lo ve un adolescente. El adolescente no puede ver a futuro. A veces no pueden ver más allá. Y entre más insistes en el tema de vamos por procesos, veamos más allá, más les cuesta y más reniegan de ello. Sí, como dices, la atención tendría que estar como en esos jóvenes que posiblemente no tienen como ese futuro asegurado que muchos creen o que algunos creen tener. Pero sí me parece que podríamos como ir concluyendo que esto que vamos viendo en la adolescencia, como estos reflejos, pues así como mencionas, es consecuencia o habla más de la generación que está atrás de ellos, ¿no?
de pues de esas carencias, de ese tiempo que nos está dando, de ese apoyo que nos está compartiendo, de esa escucha que nos está generando y también del sistema, o sea, del sistema educativo que ya se ha convertido pues en una empresa más, ¿no? Claro. Que así como ocurre en la institución pública, ocurre también en la institución privada, ¿no? En salir bien en las pruebas de enlace o esas que tienes que estar tachando con bolitas y que en realidad a mí me parece que para nada reflejan el conocimiento o el avance, el trabajo, el aprendizaje de una persona, mucho menos de un grupo, pero pues es una medición. También el modelo educativo no se ha cambiado en muchísimo tiempo. Básicamente tenemos el modelo educativo de la posguerra y desde entonces no hemos sabido cómo generar uno nuevo. No ha habido otro efecto disruptor que nos obligue a cambiar por completo la visión de lo que es la educación. A nivel personal, creo que deberíamos considerar nivel proyecto. ¿Qué quieres hacer? Esas son las opciones de proyecto. Tú tienes que autogestionarte. El profesor te puede guiar. El profesor te va a dar las lecciones de lo que necesitas, de lo básico, de lo mínimo, pero también requiere que el alumno sepa qué quiere hacer con su vida. Y eso también requiere probablemente que al alumno se le ayude a aprender a gestionar emociones, a tener habilidades blandas, que eso es otro problema que no tienen y no es tocado a menudo el tema con la seriedad necesaria en las instituciones de educación. Y sobre todo que regresemos a revisar la educación primaria, que es la más importante. Todos se preocupan por meterle dinero a las universidades o invertir en la universidad. Pero si tú eres de primaria, no vienes educado con lo básico, no sirve de nada. A nivel personal, yo descubrí alumnos de preparatoria que no sabían leer números romanos. Preguntan, profe, ¿qué es siglo X y X? 19. Y siglo XXY, 21. Como dato, es el siglo en el que vivimos. Y les agrego, ¿se acuerdan del iPhone X? Sí. Bueno, es iPhone 10. Sí. Entonces, ya van desde ahí con una desventaja tremenda. Aunque no parezca importante, saber números romanos es fundamental. Y ya vi que no lo saben. Sí, eso de verdad que el rigor, sí creo que el rigor se ha ido perdiendo mucho. Entiendo la tecnología y todo lo que quieras, pero desde escribir a mano, o sea, creo que importante. Es una habilidad que se ha ido perdiendo. Hasta la fuerza, o sea, es decir, ya me cansé, ¿no? Sí. De escribir a mano, o sea, el detalle, o sea, que dependa de ti la palabra y el trazo, no solamente como de deslizar rápido los dedos. Y eso sí ha marcado una diferencia a la fecha. Yo no sé a qué punto podemos llegar, pero sí, y coincido con esta parte de trabajar como por proyectos, que la gente, que realmente llegue la información que es necesaria y que se busca, porque muchas veces también puedes estar frente a un grupo diciendo y comiéndote el tiempo. Claro. Y nada más. Y por supuesto que no se trata de eso. Saturno, pues ya estamos terminando. No sé, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué quisieras decir respecto a esta etapa de la adolescencia? Me haces una pregunta, porque cada vez que me has dicho que tienes que decir, no tengo idea de dónde quedarme. Bueno, te diría que... A lo mejor creo que se me ocurre esto. No creo que se trate de unos contra otros o de buscar culpables. Yo creo que todos tenemos algo que ofrecer o algo que resolver del sistema completo. No, recordemos que la costumbre de culpar al más joven viene desde hace mucho. Hoy nos encanta burlarnos en redes sociales
de los baby boomers. Pero recordemos que ellos eran un problema en su época. Eran considerados personajes que no aportaban nada a la sociedad. Sus padres habían venido de la Segunda Guerra Mundial y ellos no tenían nada que aportar. Incluso se estaban renegando de ir a otras guerras, la guerra de Vietnam, por ejemplo, etc. Y posteriormente el enemigo se volvió la generación X. Y luego el enemigo se volvió el millennial. Ya para todo decían que nosotros éramos el problema de todo lo que estaba mal con la sociedad. No creo que se trate de buscar un culpable. Se trata realmente de que pensemos en políticas públicas de manera seria, sean propuestas a las personas que tenemos en nuestros respectivos gobiernos, sean locales, estatales, nacionales, y que realmente busquemos un diseño que se adapte a las necesidades de lo que sigue en este siglo, en el siglo XXI, que no es lo mismo que se necesitaba cuando tú y yo estábamos en primaria o cuando nuestros padres estaban en primaria. Sí, a mí me gustaría concluir que es algo que me gustó mucho de la serie, me parece que lo expone así, que la serie desde el primer capítulo te dice, ok, te deja muy claro que Jamie, este niño, sí sí asesinó a esta compañera, ¿no? Y la serie en realidad no se trata de eso, sino de la corresponsabilidad de todos, ¿no? De la comunidad, de la familia, del sistema educativo, de todo lo que se relaciona. Y yo puedo decir que como maestra, docente, profesora, catedrática, ninguna palabra termina de gustarme. Yo sí puedo ver mucho de los contextos de la familia y de todo lo que hay detrás de cada persona con la que estoy trabajando. Siento que somos muchas veces un reflejo y que es importante trabajar desde allí. O sea, que claro, tu nivel de influencia es muy corto, muy corto desde ese espacio, pero sí hay mucho que podemos hacer desde diferentes áreas, desde diferentes ámbitos, y que pues bueno, todo viene como en escalada. Entonces, no sé, esa es parte como de mi reflexión y lo que yo también tomo como responsabilidad, y me parece que todos deberíamos estar como atentos a ello, y como lo decías, ¿no? Antes de empezar a grabar, o sea, lo que vemos en una serie de Netflix que nos puede escandalizar a muchos, cuando en realidad estamos en contacto con situaciones muy similares todo el tiempo. O peores. O peores. Cada semana aquí en Torreón vemos casos de violencia vicaria, o vamos a decir violencia a la mujer, o violencia a infantes en diferentes instituciones, pueden ser privadas, pueden ser públicas, a nivel nacional. Y no nos escandaliza. O nos escandaliza 2 días si bien le fue a esa noticia. Por eso me sorprende que tenga más impacto una serie de Netflix que todo lo que hemos estado viendo en el último año. Sí, que es lo que ocurre muy cerquita de nosotros, ¿no? Sí. Que aparte se adapta a lo que estamos viviendo nosotros. Así es. Como siempre, un placer, Saturno. Un placer es todo mío. Gracias. Siempre nos quedamos con ganas de más. Y pues ya sabes que un gusto escucharte y aprender de ti. Gracias a ti por la invitación y bueno, ¿qué te puedo decir? Siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias a Tania, gracias a Enzeta por permitirnos grabar un tema más. Soy Lucy Olivares y nos estaremos encontrando muy pronto con otro Secreto a Voces.